que yo tengo muchos parientes que son católicos. Y sabes, ellos también dicen que son cristianos. Y tengo algunos conocidos o parientes que son brujos o hechiceros. Ejercitan la brujería, la hechicería y también dicen que son cristianos. Conozco mucha gente que anda en pecado y también dice que son cristianos. Por eso no debes tú de engañarte al imaginarte que eres cristiano sin vivir un evangelio recto, como la Santa Escritura lo dice. Está escrito y bien claro que dice la palabra del Señor que no todo el que dice Señor, Señor, será salvo. Amén. Entonces, gloria a Dios. El hecho de que usted se meta a vivir adentro de un garage, no le garantiza que usted es un carro. ¿Alguien comprendió eso o se lo explico de otra manera? Aleluya. Porque en los garages se meten los carros. Entonces, muchas veces nosotros podemos equivocarnos y decir, yo voy a la iglesia fulana de tal y soy cristiano. No. El hecho de que tú estés en una iglesia no es una evidencia de que tú eres un cristiano. Poderoso Dios. Porque a la iglesia pueden venir brujos y hechiceros. Aleluya. Y es necesario, la Biblia dice, gloria a Dios, aleluya, que es necesario que esté la cizaña entre el trigo. ¿Para qué? Gloria a Dios, aleluya. La cizaña es la prueba que el trigo tiene para poder florecer. Gloria a Dios. Entonces, gloria al Señor. Quizá usted ha oído que gente dice, yo voy a la iglesia fulana de tal, por lo tanto soy cristiano. Pero, gloria a Dios, esa no es ninguna evidencia de que el ser humano es un cristiano, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Evidencia de que soy un cristiano. Aleluya. Ser cristiano es mucho más que levantar las manos y cantar. Eso es mucho más. Si usted me dice que es cristiano, déjeme ver sus frutos. Allá afuera tenemos unos árboles y yo puedo decirle a alguien que no sabe de campo, esta es una manzana. Y si me cree, pasan los años y no mira que da fruta de manzana, ese ser humano al rato va a decir, esa no es manzana. ¿Por qué? Gloria a Dios. Porque por tus frutos es que te vas a identificar. Así es, aleluya. Por eso el apóstol Pedro dice a las mujeres y también a los hombres, hey, gánate a tu esposo sin palabras, con tus frutos. Gánate a tu pariente con tus frutos, no con tus palabras. Usted sabe lo que yo le estoy diciendo, pues. Usted sabe la forma en que usted se comporta aquí adentro de la iglesia y la forma en que usted se comporta de la puerta para afuera. Usted lo sabe. Usted sabe cómo se comporta en la escuela. Usted sabe cómo se comporta en su trabajo. Poderoso Dios. Usted sabe eso. Entonces es inútil que usted diga que es cristiano y cuando muera usted se va con Cristo. Usted sabe la condición suya y usted se está engañando a usted mismo, a usted misma. Gloria a Dios. Entonces, ser cristiano es más que eso. Aleluya. Ser cristiano, gloria a Dios, es renunciar a una vida egocéntrica. En otras palabras, usted debe renunciarse a usted mismo y ya no vivir usted en usted. Debe de permitirle a Dios que Él viva dentro de usted para que usted no sea usted y usted sea el instrumento que Dios quiere que usted sea para seguir avanzando hacia adelante. Pero, hermano, cuando estaba yo leyendo esto, gloria a Dios, yo dije, Señor, entonces voy a empezar a ser buen cristiano.
Y yo lo digo por mí, no por ustedes, porque quizá ustedes son mejores que yo. Gloria. Pero hoy me tocó a mí darte el mensaje de Dios. Aleluya. Y déjame, yo te digo, gloria a Dios, aleluya, que alabado sea el Señor. La forma en que nosotros nos estamos conduciendo en esta tierra no es la correcta delante del Señor Jesucristo. Poderoso Dios. ¿Por qué? Gloria a Dios, aleluya. Yo, hermano, ustedes piensan a veces, ese pastor es un tonto, él es un ignorante, ni sabe, ni conoce, pero sí sé de dónde vengo, sé dónde estoy y sé dónde voy. Y yo sé quién ama a quién y quién no ama a quién aquí. Pero pastor, usted está mal. No estoy mal, hermano, porque tus frutos me lo dicen a mí. Poderoso Cristo. Los frutos tuyos me dicen a quién amas. Los frutos tuyos me dicen a quién no amas. Adoramos Dios. Aleluya. Así que no estoy adivinando. Dios reprenda el demonio de adivinación. Yo estoy hablando los frutos que te miro a ti. Te digo una evidencia de que yo sé a quién amas y a quién no amas. Aleluya. Mira, existe un aparato como este que se llama teléfono. Y en esta cosa, gloria a Dios, hay una cosa que le llaman Facebook. Estaban hablando hace rato acá de eso, ¿verdad? Aleluya. Y apenas sacan una fotografía de fulano de tal, y rápido vas, like, oh, qué guapo te miras, hermano, mira, gran siervo de Dios. Pero sacan una de alguien más que está más guapo y hasta le pasan más. Aleluya. Y pasan una prédica de alguien que tú amas y ay, Señor Jesucristo, hasta te quieres comer a ese hombre, elogiándolo. Y ni siquiera predicó bien. Ahí me doy cuenta yo a quién amas y a quién no amas. ¡Ah, Dios! Alabado sea Jesús. Hermano, déjame te digo una cosa, que estamos mal aquí todos. Y necesitamos corregirnos hoy. Hoy necesitamos corregirnos y no tener preferencias con nadie. Porque Dios es Dios. Y Dios no tiene preferencia con nadie. ¿Por qué yo voy a tener preferencia con alguien? ¿Acaso tú o yo somos más que Dios, que le quitamos el lugar a Dios? Ayúdanos, Jehová. ¿Alguien está oyendo acá? Amén. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Amén, amén. Si Él tiene o no tiene, usted tiene que ser parejo con todos aquí. Gloria a Dios, aleluya. Y yo ya le pedí perdón a Dios por eso. Porque soy hombre y también fallo. Para que usted nunca ponga la mirada en mí o en mi esposa o en los líderes aquí.